El tema que yo voy a compartir el día de hoy se pudiera decir que es la continuación del tema que compartimos el domingo pasado de sal de tu estática, rompe con tu estática. Estaba leyendo alguna anécdota y cuando yo le pido dirección al Señor con respecto a un tema, siempre también le pido juntamente con eso una confirmación de que Él es el que realmente me está dirigiendo para compartir esto. Y definitivamente pues sucedieron cosas, pasaron cosas que de alguna manera me dio la confirmación de que esta era la palabra para este día. Y estaba leyendo una anécdota y le digo que cuando las cosas se conectan, ¿verdad? Porque se conectó esta anécdota que estaba leyendo con respecto al tema. Y se dice en esta anécdota que Satanás reunió a todos sus demonios, ¿verdad? Ahí en el infierno, o allá en el abismo, o donde esté él. Y que les dijo: hey, necesitamos buscar estrategias para detener a toda la gente porque se nos están saliendo de control. Busquemos estrategias para truncar su caminar en este mundo. Y dijeron unos de ellos: ¿por qué no les decimos que Dios no existe? Y Satanás contestó: eso lo hemos tratado de hacer, pero la verdad es que hay muchas evidencias de que confirman de que Dios existe. Eso no puede suceder. Esa estrategia no nos está sirviendo. ¿Por qué no lo llenamos de tribulaciones y de problemas? También eso está sucediendo, pero resulta que ellos están aprendiendo a salir de esas tribulaciones y de esos problemas porque están buscando a su Dios. Entonces se levantó uno de los también chamuquines ahí y dijo: ¿por qué no les hacemos creer de que ellos tienen el control del tiempo? ¿Por qué no les hacemos pensar de que no hay necesidad de que ellos se preocupen tanto en ese mundo y que se olviden de una eternidad, creyendo de que el control de sus decisiones está en sus manos y que pueden de alguna manera postergar decisiones y que todo eso de alguna manera puede quedar en paz? Y Satanás dijo: esa estrategia suena bien, porque le vamos a hacer pensar de que todo está en control de ellos, de que aun cuando su condición está incorrecta, no hay necesidad de que se activen porque el tiempo está en su control y en sus manos. Y dice la anécdota que a partir de eso comenzaron a invadir a este mundo con esa estrategia, y el mundo está tan adormecido y tan pasivo pensando que hay mucho tiempo por delante y que se pueden todavía aplazar muchas decisiones urgentes porque el tiempo está en sus manos. Amén. Y ese es el tema que yo quiero compartir, porque el tema de hoy tiene un sentido de urgencia. Y en base a los tiempos que percibimos hoy, no tengo duda, y como lo dije hace un momento, de que fue Dios quien lo puso en mi corazón, primeramente para exhortarme a mí mismo y poder compartirlo también a la iglesia. Y el tema que hoy quiero compartirles se llama plazo final. Estábamos debatiendo en cómo le poníamos al tema. Yo le pregunté a los chicos: por favor, chicos, ilumínenme o elimínenme. Y ellos decían: fin del tiempo, plazo final. ¿Y cuál otro fue también? Se acabó el tiempo o algo, pero se decidió por plazo final. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando tú escuchas esta palabra? Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con ella, pues somos muy dados a dejar las cosas hasta el final. Esperamos a que el tiempo avance hasta el cumplimiento del plazo. Por ejemplo, para comenzar un proyecto, para hacer un pago, para una actividad agendada, ya sea un viaje o una celebración, para un evento que estamos esperando, el último día
pagamos los impuestos. El último día pagamos la renovación de nuestras placas de nuestro automóvil. El último día pagamos la tarjeta de crédito en el vencimiento, ¿verdad? De todo eso. Hacemos trabajos finales el último día. Nos preparamos para un examen el último día. Ensayamos una obra. Tenemos esa cultura de dejar todo hasta el final y andar con prisas de último minuto. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. ¿Por qué andas en el corre-corre? Porque ya vamos a salir de vacaciones. Ya vamos a salir para acá. Yo tengo que pagar esto. El último día. O si vamos a recibir a la suegra, queremos pintar la casa el último día. Para que regrese, dice mi mamá. Bueno, en nuestra vida cristiana no es muy diferente. A veces vivimos esa vida espiritual como si tuviéramos el tiempo en nuestro control para ponernos a cuentas con Dios, para rectificar nuestros errores, para enmendar nuestros descuidos que sabemos que nos han llevado a una inconstancia y que no hemos perseverado en los planes que el Señor tiene para nosotros. Y aunque sabemos que debemos reaccionar ante todos estos descuidos, hemos aplazado, hemos postergado, hemos atrasado esta decisión porque creemos que aún hay tiempo para hacerlo. Más adelante lo hago. Isaías 55, 6 y 7 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Pero el día de salvación es hoy, no es mañana. El tiempo de ponerte a cuentas con Dios es hoy, no es mañana. El tiempo de tomar decisiones urgentes en base a los descuidos que tú estás viendo que están en tu control para tomar decisiones urgentes es hoy, no es mañana, porque el tiempo no está en tus manos. El destino no está en tus manos, solamente está en las manos de Dios. Amén. ¿Y cómo sabes tú que el Señor no te llamará cuentas de un momento a otro? ¿Cómo sabes tú que mañana quizás no tengas tiempo para buscar al Señor? Por eso lo dice Isaías: busquemos al Señor entre tanto Él pueda ser hallado. Creo con todo mi corazón, y sin cambiar el tema, que el tiempo de la venida del Señor está más cerca hoy que nunca. Y Él nos los está diciendo de muchas maneras. De hecho, el sentir de compartir esa serie que vimos, El principio del fin, fue en base precisamente a todo eso. Porque creo que el Señor nos está hablando a través de señales del cumplimiento de muchas profecías. De su palabra también nos está hablando, incluso por medio del ambiente espiritual que hoy se puede percibir. De muchas maneras el Señor nos está advirtiendo: yo vengo pronto, iglesia. Yo vengo pronto. Tenemos que ser como esas vírgenes, ¿verdad? Que tenían que estar con su lámpara llena siempre, para que el día del Señor no los agarrara con esa lámpara vacía. La Biblia dice que cuando nadie lo espere, entonces vendrá el fin. La pregunta es: ¿tú lo estás esperando? ¿O estás demasiado ocupado con otros quehaceres? Velar y guardar la venida del Señor es una de las principales responsabilidades de todo creyente. La pregunta aquí es: ¿realmente reconoces y percibes que no podemos seguir perdiendo el tiempo? ¿Estás alerta con respecto a todo lo que hoy sucede dentro de las profecías bíblicas, o simplemente estás dormida completamente? Mira, la televisión, la misma televisión, las redes sociales son un entretenimiento diabólico. Sinceramente,
porque te quitan hasta el tiempo que tú deberías precisamente de destinar para poder edificar tu vida espiritual. Porque a veces ni siquiera podemos nosotros orar 1 hora, pero podemos ver las redes sociales por 3 horas. No podemos orar por media hora, pero podemos aventarnos una serie de Netflix por 3 horas sentado en un sillón. ¿Cómo es posible que nosotros estemos perdiendo la sabiduría que debe de venir del Señor para entender de que estamos descuidando nuestra vida espiritual? De que estamos descuidando nuestra área espiritual que nos hace estar despiertos, estar activos, estar sensibles a la atmósfera espiritual que estamos viviendo hoy en día. Y si este fuera el plazo final, si esta fuera la fecha límite que el Señor haya establecido, la pregunta aquí es: ¿cómo te encuentras tú hoy? Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y resistirá con firmeza. Hebreos 2, versículo del 1 al 4 dice: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Otra versión dice: no sea que nos deslicemos, porque la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia, que permanece, que está sólida, que está firme, que es verdad absoluta. Y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos por el Espíritu Santo según su propia voluntad. La diferencia en la vida del creyente, sin lugar a duda, la hace la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una divina Trinidad, pero cada uno de ellos tiene diferente función. Y el Espíritu Santo tiene la función de ayudar al creyente mientras estemos en este mundo para seguir avanzando, seguir creciendo y dar fruto. Amén. Forma nuestro carácter. Así que la diferencia en la vida del creyente mientras estemos en este mundo, sin lugar a duda, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El caminar en el Espíritu o el vivir apartado de Él y su dirección puede conducirnos a la vida o a la perdición total, tal como lo dice Gálatas capítulo 5. Y una de las cosas que el Espíritu Santo nos provee es que activa en nosotros un sentido espiritual necesario para estar despiertos y alertas. Y a eso se le llama discernimiento espiritual. Amén. De hecho lo dice Hebreos, que pues después de tanto tiempo nosotros deberíamos de tener nuestros sentidos espirituales activos, despiertos en el discernimiento del bien y del mal. Así lo dice Hebreos. Pero a veces esos sentidos espirituales se encuentran demasiado pasivos, demasiado adormecidos, porque no están ejercitados. ¿Qué es el discernimiento espiritual y para qué nos sirve? El discernimiento espiritual es una virtud, un don, una capacidad dada por Dios que nos ayuda a tener un juicio correcto para valorar las cosas. Por ejemplo, si una acción nuestra es buena o es mala, porque a veces nosotros tratamos de justificar nuestras acciones de una manera carnal. Pero el Espíritu Santo nos ayuda para discernir de una manera espiritual. También nos da la sabiduría ante la mentira y el engaño. Nos ayuda a tener comprensión sobre las verdades de Dios. Ese es el discernimiento espiritual que proviene del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Y todo creyente en este tiempo necesita tener ese don de Dios. Sobre todo por los índices de engaño y de confusión que Satanás está trayendo a este mundo. No es opcional que el creyente quiera dirigirse por medio de su sentido común. No, es que yo creo, yo pienso, yo me imagino. No, es lo que Dios dice y lo que la palabra del Señor nos enseña. Y el Espíritu Santo nos revela la palabra para que tú y yo caminemos en la verdad de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Pero la verdad es que para poder discipular a una persona, es más fácil discipular a una persona ignorante que a una persona necia. Amén. Porque una persona ignorante comete errores precisamente en base a su ignorancia y su falta de conocimiento. Pero una persona necia se aferra a su propia verdad y hace su verdad inclusive una doctrina y la antepone ante la verdad bíblica. Amén. No hay manera de poderle entrar a una persona necia, a una persona que se aferra a su necedad. Es que yo pienso que es así, yo creo que es así, pero la Biblia dice, Dios dice a través de su palabra esto, lo contrario a lo que tú has establecido como una fortaleza. Por eso Proverbios dice, deja al necio con su necedad. ¿Verdad? Pero la gente que realmente no conoce, pero quiere realmente agradar a Dios y servir a Dios y andar en su verdad, está dispuesta a recibir ese conocimiento, ese entendimiento y a ser discipulada y a ser dirigida. Yo siempre lo he dicho, mi trabajo aquí no solamente venir a predicarles cada domingo, eso sería muy fácil y muy sencillo. Nuestro trabajo aquí es pastorearlos, aconsejarlos, ayudarlos, dirigirlos en la verdad de Dios, no en mi verdad, en la verdad bíblica. Ese es nuestro trabajo. Pero hay gente que definitivamente no quiere ser pastoreada. Hay gente que quiere seguir en su necedad. Amén. Y hoy el Espíritu Santo nos está recordando a nosotros, a la iglesia, una y otra vez, que el Señor viene pronto. ¿No? ¿Lo creas o no lo creas? El Señor viene pronto. Si sigues con tu necedad, menos lo vas a creer. Estamos por ver el cumplimiento de muchas promesas que nos dirán que Él está a la puerta. Y ante eso es importante estar preparados y entender que estamos en el final de un plazo y que se nos ha dado para reaccionar y tomar decisiones urgentes como iglesia. Segunda de Pedro 3:9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, porque el Señor ha prometido volver por su iglesia, ¿verdad? Pero ese plazo que Él ha dado, ese postergamiento que ha dado precisamente antes de su venida, lo ha hecho por una razón. Y la razón principal es por amor y por misericordia a esta humanidad. Amén. Así que Él no ha sido lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a nosotros. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Eso es lo que el Señor está haciendo. Está aplazando el tiempo por gracia, por misericordia, por amor. Dice Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera, y lo dice así literal, ¿verdad? De tal manera, no dice de por eso amó Dios al mundo, no, de tal manera amó Dios a esta humanidad que hizo el acto más grande de amor, que entregó a su Hijo Jesucristo para que Él se diera en sacrificio por ti y por mí, para que
todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y eso es lo que el Señor está esperando. Que más gente le caiga el 20 de decir: solamente por Jesucristo podrán ser salvos. Solamente reconociendo que Él es el único salvoconducto para poder llegar a mí. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad, Él es la vida. Pero mucha gente está adormecida todavía. Está en Bavaria ya, viendo memes, TikToks, troleando los Facebook, perdiendo el tiempo en tonterías, enemistades, pleitos, infantilismos. Muchos de nosotros ya deberíamos estar discipulando a otros, pero seguimos atorados en muchas cosas que ya deberían de estar superadas. Pero no podemos, ¿por qué? Porque no hay ese discernimiento espiritual, que esa es una estrategia del enemigo para mantener a su iglesia cautiva en este tiempo. Necesitamos sacudirnos. No hay ninguna persona que quiera tu mal, sino solamente es nuestro adversario. Nuestro adversario. Aquel que le interesa realmente que nosotros no alcancemos esa eternidad con nuestro Señor. Y aunque esa es una gran verdad de que el Señor es paciente y es amoroso y tiene misericordia, que su deseo no es que nosotros perezcamos, sino que realmente nos arrepintamos y seamos salvos. La realidad es que no todos vamos a tomar acción sobre eso. Muchos seguiremos pecando y seremos arrastrados por un espíritu de engaño y de adormecimiento que hoy envuelve a este mundo, pues no estamos viviendo en el entendimiento de esa verdad bíblica. Porque es una realidad de que todos los problemas del creyente se derivan de una desviación de la autoridad de las Escrituras sobre nuestra vida. Queremos tener muchos argumentos para nosotros invalidar esto. Es que si yo le busco este atajo, si yo le busco por este lado, para no obedecer literal la verdad absoluta que es la palabra de Dios, buscamos atajos. Y el buscar atajos solamente ha metido en problemas al creyente. Porque estamos viviendo vidas espirituales desinfladas. No con la fortaleza que deberíamos de tener. No con la firmeza que deberíamos de tener. No con la estabilidad que deberíamos de tener. No con el impacto que deberíamos de reflejar a todos aquellos que no conocen al Señor. Porque nosotros mismos hemos devaluado esta verdad, esta medicina que es pura. Esta medicina, si yo la recibo tal como es pura y es verdad y es absoluta y tiene el propósito de mantenerme firme, de ayudarme a madurar, de ser una persona íntegra delante del Señor. Pero si yo la devalúo, yo la adultero, esta medicina deja de ser eficaz. La diluyo para que no sentirla tan pesada. La diluyo para poderla procesar. Pero esta medicina deja de ser eficaz. Como las medicinas del doctor Simi. No es cierto. Es decir, buscamos nuestros atajos para no obedecer esta verdad o no creerlas como la referencia inerrante para nuestro estilo de vida. A veces nos convertimos solamente en oidores, pero no hacedores de la palabra, como lo dice Santiago. Y al final, eso no sirve de absolutamente nada. Amén. Oímos porque eso nos hace sentir bien.
porque sabemos que es la verdad, porque sabemos que es el propósito de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida. La pregunta es, ¿la llevo a la práctica? Porque no es cuánto yo conozca o cuánto yo reciba, sino cuánto yo practico de esta verdad, lo que va a ser un cambio en mi vida. Es por eso que dije que creamos o no, eso ya será un problema nuestro, pero el seguir jugando con ello va a traer sus consecuencias. Y la palabra del Señor se cumplirá, creamos o no, querramos o no, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Pero ¿cómo reaccionamos tú y yo cuando sabemos que ya está por llegar una fecha importante? ¿Cómo reaccionamos tú y yo cuando el plazo de espera está por cumplirse? Y en ese sentido de urgencia es importante entender que ha llegado el tiempo de atender la voz de Dios y su llamado. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a través de una palabra? ¿Cuántas veces el Señor te ha zarandeado a través de otra persona? ¿Cuántas veces el Señor te ha quizás movido el tapete a través de una experiencia, a través de una situación? Cuando dices tú, wow, el Señor me está hablando. Wow, esa palabra era para mí. Wow, esta experiencia me hizo entender de que Dios está tratando con mi vida. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho eso? Yo creo que sin lugar a dudas muchos de nosotros pudiéramos decir, el Señor me ha hablado una y otra vez. La pregunta es, ¿qué he hecho yo con esa palabra de Dios cuando la he recibido? ¿Qué he hecho? ¿Realmente la he atendido? ¿Realmente he tomado decisiones en base a esa palabra que he recibido? ¿He accionado? ¿O la he postergado como muchas cosas que he postergado en mi vida espiritual? Un llamado, un servicio, una obra que tengo que hacer, algo que el Señor me dice, esto es un propósito para tu vida. Esto es un llamado para tu vida. No busques a otro que lo haga por ti. Yo te voy a usar para que tú lo hagas. Yo quiero que tú lo hagas. Y esto es una voz para ti. Pero a veces los dejamos atrás. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que el plazo viene? Por eso es que yo te digo, si escuchamos la voz del Señor, no tardemos en cumplir lo que nos está diciendo. Hay un sentido de urgencia. Es importante entender que ha llegado el tiempo de atender su voz. No endurezcamos nuestro corazón. Dentro de todo esto, si hay algo valioso, es el tiempo. Y es lo que nos cuesta muchas veces a nosotros sacrificar. Dios nos pide tiempo porque el tiempo es vida. 1440 minutos diarios el Señor nos regala. Y la pregunta es, ¿qué hacemos de esos 1440 minutos? ¿Cuántos de esos minutos realmente diarios nosotros se los destinamos a Dios? Porque le pedimos al Señor todos los días fuerzas, salud, fortaleza, sabiduría, entendimiento. Todos los días le pedimos al Señor eso. Y si el Señor nos preguntara, ¿y para qué quieres todo eso? ¿De qué manera tú me vas a honrar con todo eso que te voy a dar? ¿De qué manera? ¿En dónde yo estoy incluido en tu agenda diaria? Reconociendo que yo soy el que te doy todos los días fuerzas, vida, salud, fortaleza, sabiduría, entendimiento, capacidades. Todo eso te lo doy diario. Es un regalo diario. Diario te doy ese regalo. Pero mi pregunta para ti es, ¿cómo me honras tú con eso? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuánto me quedan? 10 minutos. Wow, apenas voy a la mitad.
Iglesia, el mismo Satanás sabe que le queda poco tiempo, que su plazo se está terminando. Pero pareciera que él es más astuto, más diligente ante esa realidad que nosotros. Y hoy está usando toda su artillería para atacar al creyente, para desactivar a la iglesia y hacerla ineficiente para cumplir la gran comisión para este tiempo. Por eso es que haya una urgencia hoy en día de despertar y de reaccionar. Amén. No es opcional tomar esa decisión, no es opcional. Si tú quieres realmente vivir, si tú realmente quieres lograr el propósito de Dios, tienes que hacerlo. No es opcional. Y hay 3 áreas donde la iglesia debe discernir y en las cuales no podemos seguir perdiendo el tiempo y ser sabios. Una de ellas es tiempo hoy de predicar el evangelio. Me gustó la definición de la palabra predicación que hizo el pastor Sujel Michelin. Él dice: predicación es la comunicación en forma de un mensaje oral extraído de las Sagradas Escrituras a través de una interpretación cuidadosa y transmitida con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión. Ese mensaje es dado por un hombre calificado e influenciado por el poder del Espíritu Santo, con el propósito principal de suplir las necesidades de la iglesia y de las personas que la escuchan. Lamentablemente hoy la palabra ha sido manipulada, ha sido adulterada, ha sido diluida y maquillada a conveniencia de las personas que quieren realmente tener control de aquellos que la escuchan. Esa palabra se ha suavizado el evangelio porque pudiera ser duro o simplemente porque preferimos ser populares y no perder audiencia. Amén. Yo leí una vez un mensaje que me gustó mucho de Chuy Olivares, uno de los predicadores que yo escucho a veces. Y él decía, en uno de los mensajes dice: iglesias al gusto del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un menú de iglesias al gusto de las personas que no, esta iglesia no es cool, esta iglesia no es moderna, esta iglesia, a este pastor tira muchas pedradas, este pastor es más light, este pastor, y la gente se acomoda donde quiera. Donde quiera. Hay iglesias para tirar para arriba. Y déjame decirte algo, las instituciones no es el problema. El problema realmente somos nosotros, que buscamos la manera de buscar atajos para no alinearnos a la verdad absoluta que es la palabra. Independientemente cómo se llame una iglesia, independientemente a qué denominación pertenece, lo que nosotros tenemos que buscar es la verdad absoluta e inerrante de la palabra de Dios, que es lo que realmente nos va a dirigir a hacer la voluntad y su propósito. Pero a veces estamos como iglesia, también estamos un poco confundidos. Si yo no amo a Dios antes que todas las cosas, si yo no obedezco el primer mandamiento de amar al Señor con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, ¿de qué me sirve a mí tener un ministerio si no está primeramente en mí el amor a Dios? Yo puedo amar el predicar la palabra, puedo amar el púlpito, pero eso realmente no me hace amar a Dios. Si yo amo a Dios, primeramente voy a tener temor de subirme aquí y de estar predicando su palabra. Porque entiendo que el Señor me ha llamado para un propósito de Él, no un propósito mío. Amén. Y a veces inconscientemente hemos distorsionado los ministerios o la manera de servir al Señor. Estamos envueltos en ministerios, pero Dios no está en el asunto, el Señor no está en el asunto. El centro de la iglesia es Jesucristo. Amén.
Y si yo solamente me aferro a que las personas escuchen una bonita predicación aquí y que adorne la predicación y que adorne la palabra y que la gente se sienta cómoda y que la gente se sienta a gusto, la pregunta es, ¿realmente estoy honrando a Dios con lo que estoy haciendo? ¿O estoy solamente cultivando, creando un ministerio para mi conveniencia, edificando lo que a mí me conviene? Pero en nada está Dios en el asunto. Decía el apóstol Pablo en Gálatas: si yo predicara y ejerciera mi ministerio para darle gusto a los hombres, ya no pudiera llamarme siervo de Dios. Porque me es necesario serle fiel al Señor, obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier cosa que hagamos. Y el problema es que nosotros pensamos que estamos haciendo iglesia con lo que estoy haciendo, donde todo está hueco, donde todo está vacío, donde no hay respaldo del Espíritu Santo, donde no hay dirección del Espíritu Santo, donde Dios no me está guiando. Pensamos que estamos haciendo iglesia. Hay un engaño, hay una confusión que Satanás se está aprovechando para decir: wow, estos están confundidos, estos están adormecidos, no tienen sus sentidos espirituales y están creyendo de que son una iglesia impactante para este tiempo, y la verdad es que solamente están edificando su propio imperio. ¿Quién es el que nos dirige? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y lo triste es que jalamos a gente a una iglesia que está vacía. Digo, no vacía de personas, pero vacía de espíritu. Jalamos a la gente a una iglesia porque hemos nosotros fabricado esa iglesia. Una iglesia popular, una iglesia cómoda, una iglesia donde se siente bien. Que no me malentienda, eso no está mal. Pero la pregunta es: ¿dónde está Dios en todo lo que hacemos? ¿Realmente lo que yo estoy haciendo está honrando a Dios? Porque detrás de todo lo que yo hago aquí hay una comunión con el Señor y hay una vida espiritual firme, sólida, que respalda lo que estoy haciendo. ¿Es Dios el centro de mi vida? ¿Es el Espíritu Santo el que dirige todo lo que yo hago? ¿Es el Espíritu Santo el que discierne mis pensamientos y escudriña mi corazón y que me ayuda a desechar lo que no sirve? ¿Es el Espíritu Santo cuando yo vengo a Él y le digo: Señor, yo te quiero servir como tú mereces? Y quita todo lo que me estorbe, Señor, para hacerlo como tú mereces, porque tú mereces toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, y tú eres santo, Dios. Realmente esa es la manera como yo vengo delante de Dios, a que el Señor me escudriñe y que quite todo lo que me está estorbando. O vengo de una manera soberbia, altiva, y decir: Señor, tú me puedes usar porque yo estoy, wow, Señor, te sacaste un 100 conmigo. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia eficiente para este tiempo. Que el Señor nos ayude a ser esa iglesia que Dios necesita para este tiempo. Una iglesia sensible, una iglesia piadosa, pero una iglesia espiritualmente fuerte. Oh, marraca, ya está la maestra. Dice la palabra en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El hablar la verdad del evangelio, lejos de hacernos popular, a veces nos va a llevar a reducir nuestro círculo de amistades, porque es ir en contra de la corriente de este mundo, porque el pecado ha cegado el entendimiento de esta humanidad. Pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y tú y yo no podemos dejar de hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa y es eficaz. Amén. No son tus argumentos, no son tus palabras suavizadas, que qué bueno que las suavizas, que qué bueno quizás que tengas un estilo romántico y cariñoso para compartir la palabra, que no es mi estilo, pero no diluyas la palabra. No diluyas la palabra, no alteres la palabra, porque esta palabra es poderosa. Y esta es la palabra que esta humanidad necesita. Amén. Esta es la palabra que el perdido necesita. Decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene que ser nuestra arma poderosa para usarla tú y yo en este tiempo. Primeramente para nosotros mismos y para compartirla a los demás. Es esta la que entra hasta la médula de los huesos. Esta es la que parte nuestra alma y discierne las intenciones del corazón. Eso significa que nos confronta con nuestra condición. Pero es ahí donde todo es exhibido delante de Dios. Y aquella persona es quebrantada. Y si ella se arrepiente, va a experimentar libertad y salvación. Este mundo y quien lo gobierna, que es Satanás, no están perdiendo el tiempo para traer confusión a esta sociedad. Están arrastrando con ideologías de todo tipo a nuestros hijos, a nuestras familias. Hoy hay una agenda diabólica que quiere desacreditar la verdad de Dios, promoviendo el humanismo, el ateísmo. Pero lo que tú y yo debemos de ser valientes es predicar la palabra que tiene poder, la palabra que liberta a los cautivos. La iglesia debe de ser guardián de este evangelio, de poder traer realmente a las personas a los pies de Cristo y que las personas puedan ser salvas. No permitir que la cultura y la influencia de este mundo la diluya o la adultere. A mí me preocupa cuando hay papás que vienen, que tienen hijos adolescentes y que les preguntamos por sus hijos. Se quedaron durmiendo en casa. No quisimos despertarlos, están cansados, son vacaciones. Y yo me pregunto, ¿dónde está la autoridad en esa casa? ¿Dónde está la preocupación de unos jefes de familia para que sus hijos rompan con muchas influencias de este mundo y que sigamos adelante? A veces no queremos confrontar la realidad. Hace unos meses atrás, platicando con mi hijo y como le digo, mi estilo siempre es de ser directo, decirle a lo blanco blanco y a lo negro negro. No me gusta que haya confusión en esa área. Y yo le dije a mi hijo: yo te tengo que decir esto, primeramente porque soy tu padre y te amo. Y segundo, porque soy ministro del Señor. Y tengo una responsabilidad de compartirte la palabra tal como es. Te guste o no te guste, te incomode o no te incomode, esa es la verdad. Pero si tú me dices que yo pinte raya y que ya no necesitas mi consejo y tú vas a tomar decisiones por tu cuenta y vas a afrontar las consecuencias, yo respeto tu decisión, pinto raya
y doy un paso atrás. Porque dice la Biblia que no debemos de darle perlas, ¿a quién? A los cerdos. La palabra es un tesoro, ¿verdad? Pero me conmovió la respuesta de mi hijo. Aunque tú veas, papá, que en este momento no estoy tomando las mejores decisiones y que me estoy equivocando y que estoy afrontando las consecuencias de esas, no me dejes de hablar la palabra. No me dejes de hablar la palabra. No me dejes de exhortar con la palabra. No me dejes de decir lo que tú sabes que es verdad. Hay una responsabilidad nuestra de predicar en todo momento, de compartir en todo momento, de echar el salvavidas en todo momento. Porque hay una humanidad que está confundida, se está ahogando. Hay una gran necesidad, pero no entiende cómo salir de ahí. Y la iglesia en este tiempo somos, ¿cómo se le dice a los salvavidas en inglés? Así como dijo David. Somos eso para este tiempo. Dios necesita una iglesia firme, una iglesia fuerte, pero con el salvavidas correcto. Con el salvavidas correcto. Porque este salvavidas es el que nos va a llevar a una eternidad con el Señor. Con el salvavidas correcto. Y lo tienes que hacer por amor, por misericordia, ser sensible a lo que Dios nos está hablando. Y tenía más puntos, pero no los voy a compartir. Es tiempo de caminar y avanzar con fe, iglesia. Solamente quiero compartirles el último pasaje que se encuentra en Hebreos 10, 35 al 39. Dice: así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Amén. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Pero los justos vivirán por la fe. Y si se vuelven atrás, no serán de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Necesitamos ser una iglesia que no se conforma a este mundo. Necesitamos ser una iglesia que discierne los tiempos que estamos viviendo. Y hay un sentido de urgencia. Un sentido de urgencia. Pastores, que usted supiera la vida tan ocupada. Yo no estoy diciendo que no tienes una vida ocupada. Yo no estoy diciendo que no tienes responsabilidades, que tienes proyectos, que tienes metas, que tienes sueños. Está bien. Pero en todo eso, Dios tiene que ser lo primero. Amén. Dios tiene que ser lo primero. El propósito del Señor para tu vida debe ser lo primero. A lo que Dios te ha llamado a hacer mientras estamos transitando por este mundo, tiene que ser lo primero. ¿Tú crees que yo no tenía proyectos antes de servir al Señor? Tenía muchos proyectos, tenía muchos planes. Pero el mejor proyecto que he hecho hasta el día de hoy, no me arrepiento, es de servir al Señor y de haberle hecho caso a su llamado.
porque yo sé que hay un sentido de urgencia. Yo me arrepiento sinceramente, iglesia, de todo el tiempo que perdí postergando ese llamado, haciendo a un lado ese llamado, sacándole la vuelta a esta responsabilidad. Yo me arrepiento de todo ese tiempo, porque pude ser usado desde mucho tiempo antes. Sin embargo, yo perdí mucho tiempo. Pero yo doy gracias a Dios que no se dio por vencido. No se dio por vencido. Me buscó una y otra vez, hasta que yo doblé las manos y le dije: Señor, aquí estoy. Si me quieres usar, si puedes sacar algo bueno de mí, úsame. Úsame. Si estás escuchando la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Ni tampoco le hagas caso a esa vocecita que estás escuchando. Mañana puedes tomar esa decisión. Hay mucho tiempo. El tiempo no está en tus manos. El plazo es hoy. El plazo es hoy. Señor mi Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra.